¿Invasión de qué? ¿Y por quiénes? Invasión de las tierras por los ricos. Los ricos entraron cercando las tierras con alambre. Comenzaron a adueñarse de ellas, haciendo las nuestras más pequeñas para ensanchar las de ellos. Por el hecho de que usted tenía su porción de tierra aquí sin cercar, venía fulano de por allá y ese, como tenía sus alambres, los templaba. Y usted tenía que irse de aquí o trabajarle al rico como terrajero. Alambre por todo lado, me parcelizan, tratan de dividirme en pedacitos. Llega gente con ambición y sin amor, destruyéndome. Alrededor de 1900 había centenares de terrajeros. Había odio entre los pobres y los ricos. En los resguardos, los terratenientes cobraban terraje. Tocaba trabajar la mayor parte del tiempo para ellos. Y en cambio, a veces, después de cumplir un tiempo muy largo, nos daban un pedacito de tierra que ni teníamos tiempo para trabajar. La gente no quiso pagar más terraje. Los ricos amenazaban a la gente con sacarlos de las tierras, pero tampoco pudieron, porque ya la gente estaba un poquito sabidita, ¿no? Nos fortaleció la voz de Quintín Lame. Quintín Lame era un joven NASA. Después de servir en la guerra de los 1000 días, regresó a su tierra sabiendo leer y conociendo las leyes. Iba de pueblo en pueblo, de vereda en vereda, de chichería en chichería, hablando con la gente. Esta tierra es nuestra y no debemos pagar terraje. Él estuvo en la cárcel muchas veces en defensa del territorio. Senesio Mina no era educado en las universidades. Sabía de leyes, defendía a los demás. Entonces se fue allá a defender los terrajeros. Toda la vida lo persiguieron, hasta que una vez lo envenenaron. ¡Bingo! Hemos abierto el ferrocarril entre Cali y Buenaventura. Todo gracias a nuestro Big Brother, Estados Unidos. Por fin tenemos la ruta directa para exportar a los United States. La ruta al mar. La ruta al dólar. ¡Por fin llegó el capitalismo! Capitalismo, sí, 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 dale, dale. Capitalismo. La palabra que dice que todo tiene un precio, que me pueden vender y comprar, y a mis hijos e hijas también. Los intermediarios eran blancos, en su mayor parte conservadores. Establecieron graneros forzándonos a venderles cacao y más tarde café al precio que ellos decían. Es así como nosotros caímos en la trampa de cultivar cada vez más productos para vender y cada vez menos productos para comer. Entonces, cualquier inconveniente en la cosecha nos arruinaba, nos dejaba sin nada. De eso los ricos se aprovecharon. Fumigaban o inundaban nuestros cultivos, haciéndonos creer que eran plagas. Y entonces los pobres comenzamos a levantarnos. Pero cuando los ricos entendieron que íbamos a llegar a recuperar las tierras, entonces nos impusieron la politiquería para que no hubiera unión entre nosotros. Después asesinaron a Gaitán y hubo muertos y hubo una violencia terrible, como una venganza.
conservadores se volvieron grandes, unos dioses. Cuando tenían algún indicio de que unos eran liberales, los mataban y los tiraban al río Cauca y les quemaban las viviendas. A las mujeres las violaban. Muchos tuvimos que escondernos en los montes, huir de nuestras tierras. Era lo que llamaban la violencia. Eso fue el último golpe para terminar de despojarnos y tener el monopolio de la tierra en el valle. Hemos creado Azocaña. La producción de azúcar en el valle se duplicó. La mitad de nuestros trabajadores es gente que ha sido desplazada por la violencia. Con un empujoncito, sí que colaboran. Pero espera, necesitamos agua para regar toda esta caña. Señor Estado. La orden. ¡Excelente! Ya tenemos el monopolio del agua. Ahora sí, somos invencibles. Me transformaron en un desierto verde y cuadrado, todo seco y sin sombra. Tractores revuelcan mi cuerpo, avionetas me fumigan con venenos. Ya casi no se ven abejas y guatines, chigüiros y tigres menos todavía. A partir de los años 70, el Estado a través del ICA empezó a sacar proyectos para promover los cultivos limpios. Dizque para que produzca más. Nos convencían de tumbar los árboles y de eliminar los cultivos tradicionales para sembrar los cultivos del mercado. Eso venía con créditos de la Caja Agraria, todo calculado. Entonces tuvimos que empezar a regar de manera artificial, comprar insecticida y abono carísimo, porque las plagas se multiplicaron y que la tierra ya no era tan fértil. Muchos nos endeudamos y tuvimos que vender la poca tierra que nos quedaba a los ingenios que esperaban sus presas. Nos fuimos a vivir en los pueblos, trabajando como jornaleros o en la casa de los ricos. Entonces algunos nos organizamos en sindicatos. Nuestra tierra está amenazada por el terrible monstruo verde que es la Gran Caña, el dios de los terratenientes. Comunidad, no esperemos la reforma de cualquier gobierno porque todos son capitalistas y demagogos baratos. Por eso la tierra debemos tomarla a los campesinos. Así tengamos que entrar unos días a la cárcel o sea necesario morir. Volvimos a recuperar la tierra. Picando y sembrando recuperamos unas 120.000 hectáreas en el Cauca. Gracias a la inspiración y el apoyo de la lucha campesina de la NUC, creamos nuestra organización de lucha, el CRIC. Después del 2005, nos lanzamos a liberar la madre tierra, entrando en las fincas esclavizadas con caña y que nos contaminan a los seres humanos, a los animales y a las plantas. Ahora, muchas familias nazas vivimos en estas fincas, a pesar de todas las amenazas que nos hacen para que dejemos el proceso. Aquí estamos cuidando la madre tierra, Humaqui. El proceso sigue para que vuelvan los guatines, los patos, las tortugas, cangrejos, ceibas, mucha comida y gente libre a este valle del río Cauca. Entonces, ¿quiénes son los invasores?
¿qué hicieron con el bosque? Es hora de liberar la tierra del valle del río Cauca. Es hora de volver a ser pueblos libres. Es el tiempo de volver a vivir como hijos e hijas de nuestra madre tierra. Es el tiempo de volver a vivir como hijos e hijas de nuestra madre tierra.